Hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a los que nos acompañan en la sala y a los que están conectados virtualmente. Mi nombre es Ana María Núñez y es para mí un placer darles la bienvenida a esta sesión del Foco en las Américas. Les recordamos que esta es una de las tantas sesiones que tenemos. Por ejemplo, justo después de esta, en la C3, les invitamos a seguir la conversación. Pero antes de iniciar, también para justamente esta sesión en específico, les recordamos que contamos con interpretación al inglés. Pueden encontrar para aquellos que están conectados la información en la parte baja de su pantalla. Esta sesión es clave porque vamos a escuchar las voces de los operadores en agua y saneamiento, es decir, de aquellos actores que están encargados de llevar el servicio a la gente. Sabemos que las intervenciones necesarias para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible a nivel regional en agua y saneamiento deben quintuplicar. Es decir, que si seguimos invirtiendo al ritmo actual, estaríamos alcanzando los ODS en el año 2075. Necesitamos entonces ser más ágiles, rápidos y eficientes. La tecnología nos permite hoy logros que eran inimaginables hace algunos años. Es decir, podemos, por ejemplo, analizar en tiempo real el estado de las fugas, detectar las vías satélite, anticipar fallas en los sistemas o, por ejemplo, optimizar las rutas de recolección de residuos, entre mil otras cosas que podemos hacer. Pero la tecnología por sí sola no va a producir el cambio necesario que necesitamos. Así que necesitamos crear innovaciones en procesos, en modelos de negocios, en gobernanza, en organizaciones en general. Hay que crear una nueva cultura de innovación. En el BID, hace 5 años, llevamos a cabo una encuesta en la región que nos reveló que solo el 10% de los operadores estaban adoptando prácticas de innovación y menos del 5% tenía un plan específico para la innovación. Entonces, muchas cosas han cambiado y si bien es cierto, el sector sigue siendo considerado bastante tradicional, la nueva realidad post-COVID y el desafío del cambio climático están metiendo el acelerador necesario para que innovemos. Como muestra de este cambio de mentalidad y de prácticas, para arrancar en esta sesión, tenemos el privilegio de contar con un panel de muy alto nivel, para el cual les pido que por favor les demos un aplauso a quienes que vamos a introducir. Sigo yo todavía, no me he ido. Entonces, bueno, me permito dar la bienvenida a este panel, a esta primera parte de la sesión con este primer panel. Entonces y para quienes, muchas gracias por el aplauso, les voy ahora a detallar quiénes van a ser. El primero es Fernando Calatroni, él es director de la Dirección General Técnica de Agua y Saneamientos Argentinos. La segunda es Carla Aguilar, coordinadora de saneamiento para servicios de agua y drenaje de Monterrey, y Evelyn Villa, jefa de desempeño operativo de Aguas Andinas. En esta primera sección vamos a escuchar la voz de estos operadores, entonces relacionadas a la innovación, y para ello les pido que por favor nos acompañen aquí en el escenario. Gracias. Me pongo aquí para no ponerme. Okay. Si se pueden sentar y podemos utilizar los micrófonos. No tenemos que encender. Ya están prendidos, sí. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta va para Fernando, a quien tengo sentado al lado mío. Fernando, ¿crees que hay diferencia en el abordaje de los desafíos en materia de agua y saneamiento en los operadores de nuestra región en comparación con otras regiones del mundo? Y si es así, ¿qué rol puede jugar la innovación al momento de abordarlos? Muchas gracias, Ana María. Bueno, muchas gracias al BID por esta invitación en este panel y en particular en estos seminarios que realmente se han visto temas muy interesantes, sobre todo en el día de ayer hubo dos charlas muy interesantes que nos presentaron casos, incluso el premio BID FENSA que realmente trajo nuevas ideas. Yo creo que hay diferencia en el abordaje, poco para hacer un pequeño resumen. AISA es la empresa de agua, para los que no saben, que bueno, abastece el Water Utility de Buenos Aires y
de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, y de 26 partidos de sus alrededores. En total ahí viven en total ahí viven 14 millones de personas, de las cuales todavía tenemos que servir un alto porcentaje en cloaca y un poquito menos en agua. O sea, unos 5 millones de habitantes en cloaca todavía nos faltan servir, 4 millones en agua y bueno, tiene una superficie muy grande, 3.500 kilómetros cuadrados. Una de las diferencias más importantes en el abordaje de los temas tiene que ver con la expansión. Todavía yo considero que en Latinoamérica uno de los puntos más importantes es que todavía tenemos mucha deuda con la población para llegar con los servicios, y yo creo que muchas veces eso nos distrae o sea, estamos muy enfocados en la expansión del servicio y quizá no nos ponemos a pensar en soluciones innovadoras o tecnológicas para achicar esas brechas, y realmente lo que estamos haciendo siempre es pensar de la misma forma de cómo hacemos para llegar a la gente. Otro de los temas importantes tiene que ver con las ciudades. Son ciudades cada vez más grandes, más urbanizadas. La gente cada vez más a estas ciudades precisamente es como un círculo vicioso, porque en los lugares por ahí más rurales o semiurbanos la gente no tiene el servicio, entonces se sigue yendo más a estas ciudades, y dentro de estas ciudades las situaciones son cada vez más complejas porque las instalaciones son obsoletas, van quedando chicas, hay más pérdidas, hay más fugas. En general tenemos un porcentaje de fugas, no digo en todos los casos, pero en general superior al 30%. Entonces, otro de los temas, nos encontramos con casos de vandalismo, con casos de sectores o asentamientos muy vulnerables, precisamente que son las zonas que más nos cuesta llegar. O sea, hoy nosotros tenemos prácticamente 1.000 asentamientos o barrios populares, de los cuales en agua tenemos todavía que llegar a la mitad de ellos. Estamos hablando en total de 1,5 millones de personas viviendo en asentamientos vulnerables. Con lo cual, toda esta diferencia que existe entre Latinoamérica y otras regiones, como por ejemplo Europa, o otra de ellas puede ser el caso de las legislaciones muy rígidas, leyes muy rígidas. Ayer comentaba el caso, un argentino también de Misiones en uno de los premios, que por ejemplo dentro de un mismo país ellos tienen una ley que en Misiones, una ley provincial, que pueden usar los lodos para fertilización agrícola. Y por ejemplo nosotros en Buenos Aires no lo podemos hacer todavía. Estamos de alguna forma trabajando para lograr disponer de esos lodos como fertilización agrícola, cuando hoy lo que hacemos es, en lugar de usarlo como un insumo, es un residuo especial que pagamos fortuna para poder disponerlos en lugares especiales. Así que yo creo que la innovación es algo que nos permite acortar esa brecha, es algo que permite que, como dijiste vos en tu presentación, la innovación no es otra cosa que hacer las cosas de manera diferente, pero tratar de hacerlas en modo más eficiente, más rápido, más económico, pero sobre todo más rápido. Tratar de lograr a la gente que no tiene todavía el servicio en menos tiempo, reparando la fuga de una forma más, con mayor tecnología, más rápido, aprovechando la información y la tecnología que se tiene. Con lo cual la innovación es algo que yo creo que hay que poner en primer lugar para poder achicar estas brechas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. La segunda pregunta es para Evelyn. Evelyn, ¿cómo se han adaptado en tu empresa a la innovación y cómo la fomentan? ¿Aló? Muchas gracias. Bueno, lo primero es que una empresa como la nuestra, que presenta un servicio esencial a la ciudad, no puede darse el espacio a la improvisación. Entonces, como Aguas Andinas, llevamos trabajando al menos una década en estos temas. Para adaptarnos a la innovación, para ser honesto, no fue una elección. Nosotros tuvimos que enfrentar a la innovación ante la emergencia que nos representa el cambio climático. Sin lugar a duda, no tuvimos la posibilidad de elegir otra posibilidad. No teníamos cómo abastecer si no era con una mirada innovadora. Nos focalizamos en 3 puntos: en aumentar la resiliencia, trabajar en valor compartido y en la optimización de los recursos hídricos, creando e innovando proyectos que te aumentaran la disponibilidad de fuentes. Y en eso estamos buscando nuevas fuentes de agua.
Estamos buscando de qué manera podemos tener mayor seguridad hídrica, cómo podemos flexibilizar las redes, cómo podemos sectorizarlas para luego optimizar el recurso en todos uno y asegurar el abastecimiento y continuidad operacional. Entonces, como nosotros como Andina tenemos como Aguas Andinas, tenemos un desafío muy constante. Yo no olvidé ahí presentarlo inicialmente. Aguas Andinas es la empresa que presenta servicios sanitarios y de todo el ciclo del agua a 8 millones de personas, que es toda la capital. Por lo tanto, hay una responsabilidad de cuánto nosotros tenemos que permear, cómo nosotros nos tenemos que asegurar de tener el acceso al agua para todas estas personas. Uno corta el agua y se la corta a su mamá, se la corta a su papá. Entonces sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que necesitamos avanzar. Y el camino que hemos encontrado para eso es la innovación. Para nosotros es una herramienta, es la herramienta más poderosa para avanzar en hacer Santiago una ciudad más resiliente, una ciudad más sustentable. Entonces han trabajado en fomentar el desarrollo de proyectos, pero ojo, sin miedo al fracaso, dispuestos a arriesgar y proponer ideas innovadoras. Tenemos una política o el proceso de innovación se realiza a través de disminuir la incertidumbre con foco en resultados para obtener impactos en negocio a la mayor velocidad posible. Y tenemos una estrategia para eso. Lo primero que se hizo fue definir, esto es normal, un proyecto enfocado en los objetivos de la empresa, pero con foco en la generación de resultados. Luego, como segundo punto, se estableció una gobernanza de proyectos de innovación. Esa gobernanza vino a ser la respuesta para generar disciplina en la organización. Tercero, se generó un portafolio de proyectos innovadores con priorización en crecimiento y eficacia. Y cuarto, se hizo un ecosistema donde todos los proyectos fueran sinérgicos entre sí para caminar hacia la solución común. No podíamos tener proyectos que tú invirtieras y luego no llegáramos a lo mismo. Todos estos pasos nos han permitido abordar una sequía que lleva 14 años consecutivos y un impacto del cambio climático que no solamente es sequía, también tenemos lluvias. De hecho, hoy estamos en sequía y tenemos lluvias intensas. Estamos con alerta en Santiago. Estamos descargando de los estanques de seguridad, pero estamos en sequía. Es una paradoja. Bueno, en eso es lo que hemos estado trabajando. Hay una serie de proyectos que se están también relacionados a todo lo que es impulsar la innovación a nivel de las leyes. Nosotros sí, afortunadamente, podemos vender el fertilizante. ¿Qué es lo que tiene? Aguas Andinas tiene el 100% del tratamiento del agua potable. Se considera, con mucho cariño a ambos, la única capital de Latinoamérica donde es seguro tomar agua. Tenemos casi el 100% de la recolección y el 100% del tratamiento del agua residual. Se tiene el net cero, nos generamos residuos, a través de las biofactorías se genera energía fertilizante que ya se puede vender en cualquier parte del mundo porque está con las autorizaciones. Y por supuesto el agua de reuso, que ahora tenemos que pensar cómo esa agua de reuso puede quizás ser una alternativa en el futuro y hay que pensar en esas legislaciones para dar agua potable. Entonces, con todo lo que te he comentado, para nosotros la innovación y todo esto que estamos viendo son pasos para llegar a una cultura organizativa de innovación. En la emergencia anterior, porque ya tenemos varias, con el cambio climático, las lluvias llegan, los aumentos de tubería son importantes, nosotros nuestros estanques, o todo nuestro sistema hasta el momento tiene 37 horas de autonomía ante cualquier evento. Pero gracias a que se ha impulsado esta cultura, se ha intentado permeabilizar a través de todos los operadores, cuando se dio esta emergencia ya alcanzamos hasta 60 horas. Y eso no se hizo con tecnología, eso se hizo con un cambio de mentalidad. Tenemos que pensar en cómo nosotros logramos cambiar o pensar nuestro relacionamiento con el agua, nuestro relacionamiento con el entorno, y ver cómo eso puede permitirnos generar una ciudad, en nuestro caso, un Santiago más resiliente y sustentable. En el caso de todos ustedes, cómo vamos a avanzar de aquí a 10 a 20 años. Y no podemos trabajar solo, esto se tiene que hacer con alianzas público-privadas, trabajo colaborativo, y por supuesto, esto no se puede hacer de una institución, tienen que ser todas. Muy interesante, muchísimas gracias. Hemos visto entonces ambos casos en Buenos Aires y en Santiago, cómo las empresas han tenido y
y han podido adaptarse a estos nuevos desafíos, y que la innovación es entonces, como decían ambos, una herramienta para ello. Entonces ahora nos vamos un poquito más al norte y nos vamos a Monterrey. Y Carla, la pregunta para vos es, ¿cómo se imaginan desde Monterrey el sector de agua y saneamiento del futuro? Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarnos. Ha sido un evento muy padre. Bueno, les comento, vengo de Agua y Drenaje de Monterrey. Nosotros nos encargamos de dar el servicio de agua, alcantarillado, saneamiento a todo el estado de Nuevo León. Nuevo León es una población de 6 millones de habitantes. Es una población muy exigente en los servicios. También estamos acostumbrados a beber el agua de la llave. También en general, es una población que exige servicio 24/7, a lo que en muchos lugares en México, como lo comentaron, en el resto del país hay mucho rezago en los servicios. Sin embargo, en Nuevo León no lo tenemos. Lamentablemente, el año pasado estuvimos en una crisis que fue muy publicada, salió en notas internacionales, la falta de agua que tuvimos para la población, porque pues fueron lamentablemente muchos años de operar de la misma manera, que fue lo que nos llevó a esta crisis. El año pasado nos dimos cuenta que esta manera de estar operando, si continuábamos, pues no íbamos a resolverla. Entonces tenemos una población que crece muy rápidamente. Aquí llegan al año 140,000 habitantes de otros estados de México. ¿Por qué? Porque Nuevo León tiene mucho empuje industrial, hay mucha generación de empleos. Y pues es una gran ventaja. Sin embargo, para nosotros representa un gran desafío el abastecer de agua. Nuestras fuentes de agua ya están topadas, ya llegaron al límite el año pasado y la población sigue creciendo. Entonces, ¿cómo entregar los servicios a esta población? Pues tenemos que pensar algo diferente, tenemos que empezar a tomar otras decisiones operativas. Y pues tenemos que buscar la innovación en dos sentidos, tanto en oferta como en demanda. En la oferta estamos buscando muchas opciones tecnológicas, estamos probando algo que nos ha causado mucho estrés, muy común fuera de México, el reuso potable indirecto. Para nosotros es nuevo y cada vez que lo platico a alguien frunce la nariz, no es normal, pero sí, el reuso es muy normal en Nuevo León. La industria reusa más del 10% del agua que se trata, y el sector agrícola reusa el 70%, nos queda un 20%. Tenemos un tratamiento del 100%, cobertura del 100% de tratamiento, y el agua completamente cumple con su calidad de reuso. Entonces nos queda un disponible de 20%, que son alrededor de 2.500 litros por segundo. Si el año pasado los hubiéramos tenido ya como agua potable, no hubiera habido crisis, a nadie le hubiera faltado agua en su casa. Entonces es una alternativa que estamos explorando como estudios, estamos haciendo estudios apenas. Ahorita estamos haciendo un proyecto piloto muy pequeñito, pero en este proyecto, pues además de probar las tecnologías, una innovación que tenemos que hacer es el tema del monitoreo. El monitoreo en línea de toda la parte del proceso de planta de tratamiento, planta potabilizadora, pero más allá, el monitoreo de la cuenca sanitaria. Monitorear las descargas que llegan al drenaje, porque al fin y al cabo es la materia prima que vamos a producir agua, ¿no? Entonces, y monitorear la descarga es un choque para mucha gente, porque pues vamos a tener que cambiar la cultura de la gente para cuidar ahora lo que descargan al drenaje, de la gente y de la industria. Y la industria va a tener que hacer más inversiones para cuidar lo que descargan y cumplir la normatividad. La normatividad está muy limitada, nos falta mucho, es muy corta, y le faltan muchos dientes, le falta que se sancione muy bien a la persona que realice una descarga fuera de norma. Entonces, van a ser muchos cambios, cambio cultural, cambio jurídico, cambio tecnológico, pero tenemos que hacerlo porque no podemos seguir operando de la misma manera. Entonces, en la demanda también tenemos que cambiar la manera de utilizar el agua, tenemos mucho derroche. Entonces tenemos que buscar tecnologías que las mencionaste ahorita, el monitoreo en línea de fugas, tecnologías que nos permitan reparar rápido, tecnologías que incluso promuevan el bajo consumo. Tenemos que invertir en todo eso.
¿Qué estamos desarrollando ahorita también en agua y drenaje? Es un comité de innovación, que no lo teníamos. Siempre se ha hecho innovación, todo el mundo lo hace la industria, lo hace la misma gente. Cuando ya no llega agua a su casa, trata cómo de resolverlo y usar menos. En todas las universidades, en los programas de posgrado, siempre hay investigación en el tema del agua, cada quien desde su disciplina. Innovación siempre ha habido, pero cómo encauzarla, cómo evaluarla y llevarla a su desarrollo de manera óptima, donde sean proyectos que realmente nos generen resultados, pues ese es el reto. Entonces, para eso es que se está desarrollando este nuevo comité de innovación. Bueno, ahora, respondiendo exactamente a tu pregunta, me gustaría leer lo que escribí, porque ahí sí no me gustaría equivocarme. ¿Cómo veo una ciudad en el futuro? ¿Qué es lo que yo veo en el futuro? Veo una ciudad inteligente en la que cada habitante es consciente del uso de todos los recursos y busca su aprovechamiento de manera sustentable, utilizando las mejores herramientas tecnológicas que se nos brindan. Una ciudad con una industria que convive de manera armoniosa y cuentan con toda la infraestructura necesaria para reducir su impacto con el medio ambiente. Gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, gracias a Carla, perdón, y Evelyn y Fernando, muchísimas gracias. Antes de seguir con la conversación con ellos, quería saber si a este momento habría alguna pregunta de la audiencia de lo que han conversado hasta ahora. Y si no, vamos a seguir con la próxima pregunta. Y si puede decir su nombre, por favor. Mi nombre es Diego Berger, soy de Israel, pero todavía soy argentino. Uno de los problemas con ustedes, los que abastecen agua, es la percepción que tiene el pueblo sobre eso. O sea, le echan la culpa de que hay problemas de agua. Y yo siempre digo que no trajeron gente de Marte para trabajar en esas compañías. ¿Cómo trabajan en eso? Porque, como bien dijiste vos, Carla, el problema es cambiar la parte cultural. ¿Cómo están trabajando en eso para que la gente perciba que en realidad ellos tienen que, o sea, con el derecho al agua también vienen las obligaciones a usar ese agua en forma racional? ¿Y dónde es el problema? O sea, en América Latina es el mayor problema. La gente quiere el agua, pero no quiere, o sea, asumir las obligaciones que tienen. Solamente me gustaría saber qué es lo que están haciendo en ese respecto. Gracias. ¿Cómo gustas? ¿Empiezo o los dos? Bueno, tocas el punto creo que más importante, no solo del negocio del agua, no solo del gremio de los sanitarios, sino de todas las empresas. Nosotros tenemos que trabajar con la comunidad. Entonces, lo que se ha hecho en Aguas Andinas se ha trabajado en dos focos. Uno, a nivel de todo lo que es técnico, infraestructura, pero se están desarrollando y en mente se tienen el desarrollar proyectos de economía circular con las localidades, empezar a escucharlos, a contarles qué es lo que hacemos, a empoderar a la ciudadanía. La verdad es que no va a ser fácil. Siempre es mejor uno trabajar solito en una esquina, pero no ves ningún punto de vista. Por lo tanto, tú estás en una esquina y te puede caer cualquier cosa y no lo vas a ver. En eso estamos trabajando. Es uno de los desafíos y quizás me equivoco al decirlo sin haberlo pedido las validaciones antes, pero creo que es el principal desafío de nuestro negocio. El poder trabajar con la comunidad, el escucharlos, el aprender de ellos y poder ir juntos. No es que ellos estén desconectados, es que nosotros no lo hemos conectado. Eso quizás es lo que deberíamos irlo viendo. Sí. Bueno, ¿cómo lo hemos tomado nosotros? Informar, informar e informar. Que la gente conozca cómo se encuentran las fuentes de agua, cómo se encuentran las presas, en qué nivel están, cuáles son los metros cúbicos, qué es un litro por segundo. Antes de la crisis, la gente en su vida había escuchado litro por segundo y no sabe qué es eso. Entonces, fue lo primero, que empezarlos a educar, a ver niveles, a ver calidades. Incluso se empezó el sistema de monitoreo que se tenía nada más para el interior, la operación, se empezó a publicar. Que toda la gente sepa cuál es el nivel de su tanque de donde se está abasteciendo y cómo va, a qué hora se llenó, cómo va bajando, en qué porcentaje está. Que conozcan las estadísticas, cuánto consumen la gente en tal municipio, cuánto consume en este municipio, cuánto consumen acá. Oye, aquí hay gente que consume menos de 100 litros al día, pero acá en esta colonia están consumiendo 350. Entonces, que ellos mismos se empiecen a comparar e incluso a forzar, a bajarle,
O decirles, ¿saben que en otro país se consumen tanto, en otra ciudad ellos consumen tanto? ¿Por qué nosotros tenemos que derrochar tanta agua? Nosotros teníamos colonias con 3 veces más dentro de la misma ciudad. Entonces, publicar estos datos, esta información, ha ayudado mucho a que la gente pues sí la tome cierta conciencia. Y por otro lado, también se establece un programa de regulación de presiones. Nuevo León es muy irregular en su topografía, entonces hay zonas con muy baja presión, zonas con muy alta presión, y eso favorecía que se derrochara más agua en algunas zonas. Entonces, con este programa se evitan las fugas, se reducen las pérdidas, sobre todo en el horario nocturno, y eso ayuda mucho. Entonces, si ya no es por conciencia propia, pues ya se le esfuerza un poquito a la gente a que desperdicie menos agua. Gracias. Si hay tiempo, quería agregar algo. A ver, una de las cosas más importantes es cambiar, un poco lo que preguntaba Diego, es qué pasa, ¿no es cierto?, cómo se le informa a la sociedad, pero también una cosa también importante es cambiar la cultura organizacional dentro de la empresa. A nosotros algo que nos costó mucho y nos está costando, es una empresa, digamos, de más de 100 años que ya hay una cultura organizacional determinada, con una transferencia de conocimientos que se hizo generación tras generación, boca a boca, y a veces es difícil en algunos procesos, en algunas áreas, generar cambios disruptivos para cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, hace 2 años se creó una gerencia que tiene que ver, se llama precisamente Innovación, Transformación y Ciencia de Datos, y una de las herramientas con las que trabajamos es haciendo hackathons, en el cual involucramos a la sociedad. Se hace con, no solamente, o sea, los empleados hacen digamos, un papel de mentores o de tutores en diferentes grupos de acuerdo a la temática. Ponemos 4, 5, 6 temáticas, micromedición, pérdidas, medio ambiente, etcétera. Y bueno, invitamos al usuario en general, a las ONG, a las universidades, fundaciones, etcétera. Y bueno, eso es una jornada de 3 días en el cual antes hay 3, 4 días de preparación en el cual van conociendo la empresa, y después, bueno, para romper esa barrera interna, concursos de innovación, que bueno, el último se llamó Innova, precisamente con los empleados, en el cual en el último concurso hubo alrededor de 30 proyectos que se fueron presentando, algunos muy interesantes, en el cual se ve si son proyectos implementados, que están en estudios, si son ideas. También, de alguna forma, lo que se busca es que haya una interrelación entre diferentes sectores de la empresa. O sea, pueden ser proyectos unipersonales o pueden ser proyectos armados o presentados en grupo, en el cual se valora más si son proyectos en el cual quizá hay una persona del área comercial, una persona del área operativa, una persona del área técnica, y realmente nos está dando muy buenos resultados. Pero bueno, es fundamental involucrar también a la sociedad en esto, ¿no?, para generar el cambio. Una pregunta para Carla. Soy Luis Manuel Guerra, comunicador ambiental del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas de México. Carla, comentabas que tuvieron que cambiar la forma de organización, de pensar con innovación a raíz de la crisis del año pasado. Pero esta innovación requiere dinero, el proyecto piloto requiere inversión. ¿Cómo consiguieron esa inversión? Es uno de los problemas que tú sabes bien, que en México los organismos operadores nunca tienen suficiente presupuesto, se los regatean, no se usa eficientemente. ¿Cómo le hicieron para tener ese dinero extra? Es que aún no lo tenemos. Pequeño detalle. Bueno, ahorita todavía estamos en la etapa de elaboración de estudios y en la etapa piloto. Para la etapa piloto es un proyecto muy pequeño. Se asignaron recursos del mismo gasto corriente del área operativa. Así fue como se asignaron. Nuevo León tiene una buena cultura de pago. Afortunadamente no se encuentra en esa crisis para la operación, no tiene ningún problema. Entonces, de los mismos recursos para el piloto, así es como se establecieron. Se pretende, en Nuevo León no teníamos tarifa de saneamiento, se acaba de poner hace un año más o menos,
¿Por qué? Porque hubo cambio en la normatividad, en la norma de descarga, nos cambian la normatividad, las plantas no están diseñadas, se requiere una inversión importante, entonces se establece una tarifa de saneamiento que al día de hoy nos permite pues contar con un recurso para hacer buscar financiamiento para cualquier obra que vayamos a requerir en saneamiento. Sí. No, es fundamental crear aquellos ecosistemas, las water utilities, empresas, startups y universidades y con el financiamiento de organismos internacionales, ¿no? Como en el caso de ustedes, porque, a ver, a nosotros también nos pasa lo mismo. Lógicamente, hoy, lamentablemente, una tarifa como la nuestra no llega a cubrir los gastos operativos, con lo cual a veces es difícil crear estos escenarios para innovar, con lo cual es fundamental crear estos ecosistemas que comenté, para poder generar el ambiente para que se pueda desarrollar esto. También hay que comenzar a hablar de otro tipo de tarifa. Puede ser una tarifa con cambio climático donde no tengamos que buscar estos financiamientos que puedan poner en riesgo la continuidad operacional. Uno tiene que entender, esto es mi vida, esto me permite el desarrollo, es mi bienestar. En base a eso, uno debe plantear ese tipo de conversaciones y en Andina se están planteando con las autoridades. No es fácil, se los aseguro. No es fácil con las comunidades, no es fácil con el resto de los integrantes de una cuenca y tampoco es fácil el sentarse a conversar de estos temas. Pero al menos hay que plantearlo y es responsabilidad de todos nosotros hacerlo. Sé que hay un par de preguntas más. Tenemos 3 minutos para finalizar el panel. Después vamos a tener más tiempo para preguntas y respuestas, entonces quería usar los últimos minutos para ver si alguno de ustedes quería agregar algo a la conversación antes de que diéramos el cierre. ¿Arranco yo? ¿Quieren agregar algo ustedes? Bueno, no, a ver, yo creo que es importantísimo trabajar en esto. Cada vez vamos a tener ciudades más con más población. El tema del cambio climático, como comentaron acá mis colegas, nos está afectando cada vez más seguido. Sequías, inundaciones, nosotros lo vimos también hace poco con una bajante importante que hubo en el río Paraná, que es un río que es el mayor afluente del río de la Plata, que es de donde nosotros tomamos, por ejemplo, 5 millones de metros cúbicos día, y bueno, y yo creo que llegar con el agua y con el saneamiento, llegar con las redes, es una forma de mitigar todo este cambio, de mitigar y de adaptarnos al cambio climático. Es fundamental, es lo que nosotros podemos hacer desde nuestras empresas, ¿no? Que básicamente que la gente que tenga estos problemas y que tenga una cámara séptica que pueda tener una red de desagüe cloacal, con lo cual tenemos que trabajar para tratar de achicar esos tiempos que nosotros vamos a llegar a dar el servicio. A mí me gustaría plasmar un cambio. Nosotros estamos con el tratamiento del agua. Debemos avanzar a la gestión de un sistema integral o entender el tratamiento del agua como la gestión de sistemas ambientales. Eso es lo que hacemos, es un servicio ambiental. Y quizás con eso en mente podemos avanzar hacia la sustentabilidad de nuestras ciudades. La innovación es una herramienta, pero lo que tenemos que hacer son todos nosotros. Pues ya lo dijeron todo. Pues estamos en una temporada con un crecimiento rapidísimo de la población y los recursos en general, no nada más del agua, ya están muy limitados. Entonces, la innovación la tenemos, es sí o sí, es forzosa, ya no hay opción. Entonces, para no llegar a los límites que nos encontramos nosotros el año pasado, donde ya no había ninguna otra alternativa, pues es importante tener un programa de innovación planeado, evaluado, para no llegar a que nos agarre con las manos en la puerta, como nos agarró a nosotros, con los dedos en la puerta. Y pues es la única manera que vamos a poder solventar todos los recursos, agua, energéticos, materias primas en general. Es todo. Thank you.
Yo sé que hay un par de preguntas más, pero tenemos que pasar a la segunda parte del panel. Les pido a las personas que tenían preguntas, keep them in mind, o sea, ténganlas para que en la próxima sección de preguntas y respuestas podamos volver. Tanto Fernando, Evelyn como Carla, esperamos que se queden con nosotros hasta el final de la sesión, así que ellos podrán tomar las preguntas. Pero sin más, les pido por favor que les demos un gran aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo el conocimiento y la honestidad con quien han respondido a todas las preguntas. Una conversación muy, muy interesante. Muchas gracias. Pasamos ahora a la segunda parte del panel. Gracias, Evelyn. Pasamos ahora a la segunda parte del panel. Entonces, esta segunda parte del panel está compuesta por presentaciones de 5 panelistas de muy alto nivel que estarán compartiendo sus experiencias a través de breves presentaciones. Igual, así como hemos hecho ahora, como les decía, tendremos tiempo para hacerles algunas preguntas, entonces les pido que ya las vayan anotando. Así que para iniciar, entonces, esta segunda mitad quisiera presentar, es un gran honor para mí presentar a Francisco Cubillo. Él es experto internacional, autor del Aqua Rating, que hemos desarrollado e impulsado desde el BID. Así que, Francisco, le voy a pasar el micrófono y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puede hablar desde acá o con este micrófono? Este también funciona. Muchas gracias, Ana María, y buenas tardes a todos. Es un privilegio compartir con ustedes esta experiencia. Y le voy a hablar de innovación y Aqua Rating. Aqua Rating, que es un estándar internacional desarrollado por el BID en colaboración con la IWA, y la innovación, que es algo más que un componente de Aqua Rating. Empezó siéndolo así, pero ahora mismo yo creo que forma parte del ADN de Aqua Rating. Es indisoluble esa asociación de los dos conceptos. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirles cómo entendemos la innovación en Aqua Rating. Primero, como se ha explicado ya hoy, como un medio para garantizar la mejor provisión de servicios, entendiendo los servicios también, como ha dicho la compañera, no solo con esa mirada al detalle del suministro de agua al ciudadano, sino con ese conjunto enmarcado en el medio ambiente, que tampoco es separable. Segundo, y tal vez eso es importante, como una mirada al futuro. Estamos pensando en la búsqueda de que esa prestación de servicio sea sostenible y eficiente en el futuro. La innovación es eso para nosotros, es mirar al futuro y buscar soluciones. Y también se ha esbozado en la sesión anterior, fundamentalmente tiene que estar integrada en el conjunto de la gestión de la empresa. No puede ser un silo, no puede ser un grupo de personas trabajando, buscando el futuro. Tiene que conseguir que penetre a toda la organización y forme parte de su gestión. Es digitalización. Yo creo que hoy en día no podemos imaginar la innovación sin la digitalización. No es solo digitalización, pero la digitalización tiene un poder tremendo de transformar, no solo de acelerar. Es integración en la gestión, como he dicho, pero sobre todo es el desarrollo de unas capacidades muy particulares, las capacidades de la creatividad, de descubrir nuevas formas de hacerlo, pero sobre todo de adaptarnos, es construir capacidad de adaptación a lo que pueda venir. También hemos visto ejemplos de innovación para la sequía, para las lluvias, para el crecimiento de la población. Bueno, pues la innovación en una empresa tiene que construir esa capacidad para adaptarse y para anticiparla y así adaptarse. En concreto, son 3 pilares los que se trabajan en innovación y en Aqua Rating. Uno, el conocimiento fiable y preciso. Aqua Rating le da mucha importancia a la fiabilidad del conocimiento del contexto. El contexto dentro de la empresa, de verdad, cómo somos, qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas, y del contexto de oportunidades tecnológicas. Hay que conocer el estado del arte de una forma crítica. No todo lo que aparece vanguardista es útil ni adaptable a nuestro contexto. Segundo,
como he dicho, anticipar el futuro y anticipar todas las amenazas que pueden suceder, no las que conocemos, sino las que pueden suceder, los retos, los desafíos y también las oportunidades que aparecerán desde la tecnología y desde las soluciones. Y por último, desde luego, seleccionar, buscar y implantar aquellas soluciones que mejor atiendan a nuestras necesidades actuales y a las que hemos anticipado para el futuro. Mejores, eficiencia y sostenibilidad. Y lo plantea AquaRating en una serie de pasos que desarrollan eso que les he dicho hace un momento. Primero, caracterización de todo lo que está ya implementado e implantado en la empresa en cuanto a tecnología. Segundo, caracterización y evaluación de las técnicas de gestión. Hemos visto tener un portafolio, un comité de gestión, unas prácticas de gestión de ideas, todo eso caracterizado y cuantificado. Después, conocer esos métodos de gestión, conocer en detalle el grado de madurez de digitalización en la empresa, como ese zoom a ese aspecto particular, conocer y evaluar la cultura innovadora de la empresa. También se ha dicho, no solo la cultura de la sociedad, sino la de la propia empresa, que es probablemente el cimiento fundamental. Buscar esas condiciones y evaluarlas que vertebran y permiten integrar a todo lo que es la innovación en el conjunto de la gestión de la empresa y, finalmente, anticipar el futuro de los riesgos y las amenazas que va a tener que afrontar la empresa para buscar las soluciones que atiendan a esa incertidumbre, pero a esas amenazas y a esos riesgos. Eso es lo que hace AquaRating. Y lo hace, para ello ha construido un universo. AquaRating ahora mismo es un universo de muchos métodos y soluciones y herramientas. En esta lámina he reflejado aquellos que se limitan a la innovación, que ahora voy a pasar deprisa. Pero en general este universo siempre tiene un método descrito con una metodología, publicado, disponible, una herramienta que lo articula y unos actores que lo apoyan y lo soportan, que somos el equipo AquaRating. En la caracterización, siempre, en cualquiera de las que les he dicho, vamos a generar unos resultados con unos valores, una cuantificación de cada uno de los aspectos que he mencionado y una valoración de la precisión y la fiabilidad de esa caracterización en cada uno de los temas. En la digitalización se hace lo mismo con esa valoración global, pero también con una matriz de 3 dimensiones. Decimos cuánto se usan las distintas tecnologías digitales que hay en el mercado, cuánto han penetrado cada una de estas tecnologías en cada una de las funciones de la empresa, captación, distribución, recolección, y cómo se utiliza el mantenimiento, actualización y externalización de este tipo de tecnologías. Con esas 3 dimensiones tenemos un diagnóstico muy completo que nos permite identificar oportunidades. Para evaluar la cultura de la innovación tenemos que recurrir a métodos más sofisticados y lo que hacemos es, mediante encuestas a un grupo de usuarios, identificar los 2 aspectos de los 2 hemisferios cerebrales, lo racional y lo emocional, y también lo cuantificamos. Y como tenemos ya un grupo de empresas que ha aplicado estas técnicas, pues tenemos una base de datos para hacer un business intelligence y aquí de forma rápida tienen los resultados de lo que hemos visto en estas empresas y se ve cómo el grado de implantación tecnológica es un poco más alto, sin llegar a grandes valores, las técnicas de gestión vaya y la cultura innovadora francamente deja mucho que desear, probablemente no lo hemos necesitado. Y la última herramienta es la que nos permite cuantificar los riesgos que va a tener la empresa en cada uno de sus aspectos esenciales en los horizontes de futuro, el inmediato, el corto y el medio plazo, porque esos riesgos cuantificados y mostrados en mapas de calor, como he dicho, van a ser la base de referencia para poder fijar los objetivos de mejora y desde esas brechas entre dónde vamos a estar si no hacemos nada y dónde queremos estar, construir, identificar las acciones
que van a permitir reducir esas brechas en el futuro, acciones basadas en soluciones innovadoras, digitales, de tecnologías, de gestión, de cultura de la empresa. Y eso es lo que constituye el plan de innovación que genera AquaRating, que es unas recomendaciones de actuaciones en ese abanico que se consensúan con la empresa, por supuesto, y al final la empresa lo hace suyo y permite disponer de unas acciones, unas prioridades, unos costes, unos plazos y un dashboard para hacer el seguimiento de implantación. AquaRating es eso y es herramientas, es un equipo del que yo soy parte y somos apoyo y aliados para hacer ese recorrido hacia el futuro con la innovación y con AquaRating. Muchas gracias. Tendremos espacio luego para preguntas y respuestas con Francisco, con Paco. Ahora, para nuestra segunda panelista, es para mí también un honor introducir a Juliana Corrales. Ella es investigadora en RTI Internacional y una gran amiga. Está aquí para presentarnos herramientas de gestión en temas de recursos hídricos. Así que, Juli, without any further ado, the floor is yours. Buenas tardes. Como dice Ana María, vengo en representación de RTI International, donde tenemos la misión de mejorar la condición humana a través de poniendo el conocimiento en práctica. Y el día de hoy quiero conversar con ustedes o mostrarles algunas de las herramientas que hemos aplicado en Latinoamérica y en todo el mundo, en donde podemos hacer realidad esa misión. Estoy segura que todos ustedes saben que el agua toca todos los aspectos de la vida humana y que es un recurso fundamental que toca muchos sectores de la economía, del medio ambiente, de la sociedad. No solamente la utilizamos para proveer agua potable, sino también como medio de transporte, para garantizar la seguridad alimentaria, también para, voy a tener que poner las gafas, como medio de infraestructura, para la educación, energía. Sin embargo, el agua, pues a través de la interconectividad que tiene con todos estos sectores, gracias, no iba a ser que era tan pequeña, les comentaba que la interconectividad que tiene el agua con todos estos sectores pues genera problemas entrelazados y que son por naturaleza multidisciplinarios, y eso hace que sean difíciles de resolver. Y por eso para los operadores de agua pues están en el constante desafío de tener una gestión integrada de los recursos hídricos. Nosotros en RTI, pues a través de las herramientas innovadoras que enseguida les voy a mostrar, podemos ayudarles a los operadores de agua a manejar o a proveer conjuntamente, a abordar los desafíos que ellos enfrentan en cuanto a escasez de agua, contaminación de agua, también el rápido urbanización que se transforma en un aumento de la demanda, en el impacto que tienen los fenómenos meteorológicos extremos que generan incertidumbre hidrológica y también cuál es el impacto que tiene tener infraestructura obsoleta. A través de estas herramientas innovadoras podemos ayudar a transformar estos desafíos en soluciones, como por ejemplo, obviamente estamos hablando de la gestión integrada de los recursos hídricos, pero también cómo les facilitamos a ellos a tomar decisiones en cuanto al abastecimiento, de la asignación eficiente del agua, cómo hacer operar efectivamente, optimizar la operación de la infraestructura hídrica y también cómo priorizar las inversiones de capital para saber dónde tiene sentido invertir. Quiero compartir entonces con ustedes 4 herramientas que hemos venido desarrollando desde el Centro de Recursos Hídricos de RTI. Algunas de ellas las hemos desarrollado internamente, hay otras que se han desarrollado externamente, pero que las hemos traído para complementar análisis y para proveerle a los operadores de agua pues un abanico de oportunidades para abordar los diferentes desafíos que tienen con la gestión de los recursos hídricos. Las herramientas que les voy a mostrar entonces son Hydrovid, WaterAlog, Fuse
y Rapid Risk Suite. Cada una de estas tecnologías o cada una de estas herramientas le provee a los operadores de agua información que es clave para poder hacer una buena gestión integral de los recursos hídricos. Algunas de ellas, por ejemplo, les va a proveer información sobre la disponibilidad hídrica. En las sesiones en las que he estado durante esta semana, he escuchado repetidamente que lo que no podemos cuantificar, no lo podemos manejar, no lo podemos administrar. Entonces, para los operadores de agua, pues una pregunta fundamental que se hacen es ¿cuánta agua hay? ¿Cuánta agua tenemos? ¿Cierto? Entonces, algunas de estas herramientas ayudan a dar esa información a las operadoras, pero no solamente abordan ese tipo de preguntas de una manera como siloed, sino que también las aborda otras cosas como integradamente. Por ejemplo, sabemos cuánta agua hay, pero cuánta agua va a haber en el futuro frente a un contexto climático. O cómo la podemos asignar o suministrar teniendo en cuenta las diferentes demandas o los diferentes sectores. Entonces, a través de la implementación de estas herramientas vamos a poder integrar todos estos componentes que de otra manera pues sería muy complejo tener que mirarlos desagregadamente. Entonces, la primera herramienta que les voy a compartir se llama Hidrovid. Quizás algunos de ustedes que están aquí en la audiencia o escuchando virtualmente la han escuchado hablar. Es una herramienta que la utilizamos para la modelación hidrológica de las cuencas hidrográficas de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué quiere decir esto? Que es una herramienta que permite saber cuánta agua tienen, cuánta agua van a tener actualmente o en el futuro. Es una herramienta que nosotros, por ejemplo, la hemos trabajado en muchos países de la región desde casi hace 10 años que la creamos con financiamiento del BID. Y en una de las aplicaciones más recientes fue en Tegucigalpa, en Honduras, donde es una ciudad que sufre por constantes interrupciones en el suministro de agua. Trabajamos allí con el SANA, que es la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, y les ayudamos a responder preguntas esenciales, como por ejemplo, ¿cuánta agua se produce en las cuencas de abastecimiento? Y no solamente cuánta agua se produce actualmente, naturalmente, sino cuánta agua van a tener frente a un contexto de cambio climático, ya que, como saben, Honduras está bajo el corredor seco, que es una de las áreas que se tiende a tener o van a estar más vulnerables al cambio climático. También les ayudamos a la empresa a saber o a identificar otras posibles fuentes de agua. Y allí nos pudimos dar cuenta que, de hecho, una de sus fuentes de agua producía suficiente agua natural. El problema allí era que no se tenía la infraestructura adecuada pues, para almacenar esa agua y poder tratarla y luego llevarla a la ciudad. Entonces, como ven, a través de esta herramienta sencilla, porque Hidrovid realmente es una herramienta sencilla, podemos ayudarle al operador a empezar a poner ciertos pedazos del sistema tan complejo que es el tener que manejar integradamente la gestión hídrica. Por ejemplo, la disponibilidad hídrica, saber cuánta agua hay y cómo factores externos como el cambio climático pueden afectarla en el futuro. Otra herramienta es WaterAloc, que es interesante porque combina las aplicaciones o las funcionalidades de Hidrovid con otras capacidades. Una vez sabemos cuánta agua hay, pues lo siguiente es cómo podemos administrarla, cómo podemos asignarla teniendo en cuenta las diferentes demandas de los diferentes sectores, teniendo en cuenta la operación en la infraestructura, teniendo en cuenta las reglas administrativas, institucionales, físicas que tiene el sistema. Entonces allí trabajamos hace poco con la empresa de CAESBI, la empresa de saneamiento ambiental del Distrito Federal de Brasil, en donde les ayudamos a responder preguntas esenciales, como por ejemplo, cómo pueden ellos eficientemente distribuir el agua, la poca agua que tienen, porque venían de enfrentar una sequía, una de las sequías más severas. Cómo pueden asignar o distribuir esa agua, sobre todo en estas condiciones, cuando hay poca agua en sus diferentes sectores, en sus diferentes usos. Y no solamente eso, sino también identificar la magnitud del déficit de agua y saber en qué periodos del año se van a poder presentar. Yo creo que una aplicación importante aquí fue medir cuáles medidas de mitigación
o adaptación podrían ser más costo efectivas para reducir los déficits de agua. Otra herramienta rápidamente es FUSE, que es un sistema de pronóstico hidrológico. Las dos herramientas que les mencioné son a mirar a largo plazo, pero muchas veces queremos soluciones inmediatas. Entonces, esta herramienta produce un pronóstico hidrológico, es decir, cuánta agua tenemos o cuánta agua vamos a tener en los próximos 5, 10, 15 días o en algunos casos en los próximos meses. Y no solamente eso, sino que permite la automatización y de la recolección y procesamiento de los datos, que eso se traduce en reducción de costos y de tiempo. Y la integración también con otros modelos, como los que les mencioné, Hydrovid y WaterAlog, y además que produce visualizaciones e información que puede ser procesable, que sea rápido, de fácil interpretación y diseminación para los tomadores de decisiones. Sé que me queda muy poquito tiempo y solamente quiero mencionarles esta otra herramienta, que es el Rapid Risk Suite, que es un conjunto de herramientas para evaluar rápidamente cuál es el riesgo que tienen las empresas a los peligros hidrológicos o a las probabilidades frente a las condiciones extremas. Muchas veces los operadores de agua tienen un portafolio por ejemplo, de infraestructura, en este caso pongamos el ejemplo de las represas o los embalses, y estas infraestructuras se ve afectadas bajo también a los eventos extremos, fallas, rupturas. ¿Cómo saben cuáles de ellas tienen el riesgo más alto si estos eventos llegan a pasar? ¿Cómo saben en dónde tiene sentido invertir en las mejores que reduzcan ese riesgo? Entonces, esta herramienta pues, se utiliza para hacer ese tipo de análisis. Sabemos que tenemos muchos retos con el manejo del agua, pero dada pues, su naturaleza interconectada con los otros sectores del medio ambiente, la sociedad y la economía, pues también puede ser una fuente de solución para desafiar lo convencional, explorar nuevas formas de gestión en los que podamos impulsar el éxito, optimizando procesos, reduciendo costos y aumentando la eficiencia del manejo del agua. Muchísimas gracias. Esto complementa muy bien lo que nos presentaba Paco al inicio con AquaRating. Vamos a pasar a la tercera de las presentaciones. Esta está a cargo de David Guerrero Tapia, el comisionado estatal de agua y saneamiento del estado de Tlaxcala en México. David. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde acá, desde Tlaxcala, México. Por estar aquí, le damos la palabra. Muchas gracias. He estado escuchando con mucha atención el concepto de innovación y comentar que para Tlaxcala, y yo creo que de manera general, a los gobiernos que están involucrados en temas de abastecimiento, de saneamiento de agua y de la aplicación de políticas públicas, la innovación se refiere a poder escuchar. Desafortunadamente no podemos decir que siempre hemos escuchado. Escuché la analogía de la desconexión y creo que, pues desafortunadamente, México y Tlaxcala no ha sido la excepción. Hemos estado desconectados. De ahí que el volver a escuchar, el identificar cómo los temas se van resolviendo mejor en algunas otras partes del mundo para la problemática similar, pues nos permite ir implementando soluciones que son muy útiles para nuestro entorno y para nuestra problemática. En ese orden de ideas, siguiente, por favor. Quisiera presentarles cuál es de manera general nuestra problemática. Ustedes podrán identificar en la parte, en la gráfica, en la parte izquierda, es nuestro país. Tenemos una cuenca hidrográfica del Balsas, en donde Tlaxcala, con alrededor de 4,000 kilómetros cuadrados, forma la parte superior de la cuenca Balsas. El problema que nosotros generemos
pues se verá reflejado claramente en el resto de la cuenca y de los afluentes. Nosotros formamos parte en esta sección de la cuenca del Alto Atoyac, una sección que desafortunadamente lleva a que el Atoyac sea uno de los ríos más contaminados del país. Tenemos agua, afortunadamente, pero estamos viendo con mucha preocupación que las condiciones futuras pues pueden llevarnos hacia el estrés hídrico y hacia a situaciones muy complicadas, no únicamente de abastecimiento, sino problemas también de salud pública. Siguiente, por favor. En esta gráfica podemos identificar cómo se comporta nuestra cuenca. Nuestra capital está a 2.300 metros sobre el nivel del mar y estamos en una cordillera volcánica cuyas depresiones forman una cuenca hidrográfica en donde la parte central prácticamente nos cruza el río Zaguapan. Y en esta gráfica podemos ver cómo ya tenemos identificada la calidad de agua y desafortunadamente es una calidad de agua muy complicada. Nosotros hicimos un esfuerzo de vinculación en cooperación internacional con el Reino de Países Bajos, específicamente con el Instituto para la Educación del Agua, para hacer un diagnóstico. Nosotros formamos parte de un gobierno estatal joven, con poco más de un año de gestión, y necesitábamos tener muy claro cuáles eran nuestros retos. Para ello había que identificar con mucha realidad cuál era nuestra problemática, y no únicamente vimos que teníamos un área de oportunidad en la colección de descargas municipales, sino que también tenemos descargas químicas muy importantes en varias zonas de nuestro estado. Las manchas moradas es la presencia industrial, principalmente de zonas textiles, pero también de áreas dedicadas a la manufactura y que también están dentro de los clústeres automotriz muy importantes que están ubicados principalmente en el sur de nuestro estado y en la colindancia con Puebla, uno de los centros industriales más importantes de nuestro país. Y en esta complicación hemos recibido una herencia histórica de descargas que la propia industria aprovecha las redes municipales para poder descargar aguas de proceso, directamente aguas de proceso. Digamos, tenemos 3 parques industriales públicos, pero la gran mayoría de la presencia industrial está distribuida en la urbanización de nuestras principales poblaciones en el estado. Esta situación claramente complica el manejo del tratamiento de nuestro agua. Hemos logrado ya captar cerca del 60% de la descarga municipal, pero con una descarga química, con altos niveles de DQO, la tarea en las plantas de tratamiento municipales, muchas de ellas operadas por el gobierno del estado, pues complica claramente la tarea. Se desestabilizan los sistemas biológicos de tratamiento y nos cuesta muchísimo trabajo cumplir con la norma oficial mexicana. De ahí que tuvimos, y es momento de presentar un caso de éxito, que es un caso de éxito producto de una innovación que sabemos que ha estado presente en muchos puntos del mundo, pero para Tlaxcala lo es, y también para México. Siguiente, por favor. Y me refiero al reuso de agua tratada. El Grupo Industrial Providencia tiene varias plantas y ellos están instalados en nuestro estado desde 1958.
ha crecido exponencialmente, es una industria textil que ahora tiene más de 2,000 empleados y se dedica principalmente a la confección de cobertores y cobijas. Ha ampliado en los últimos años su gama de productos con cientos de productos distintos. Grupo Industrial Providencia es una de las industrias textiles más importantes del país. Y para el gobierno del Estado y en conjunto con los esfuerzos industriales, estamos intentando generar un ejemplo que pueda replicarse en algunos otros puntos. El hecho de que hayamos iniciado con Grupo Industrial Providencia, que es una de las empresas más grandes del Estado, nos permiten que sea un ejemplo que claramente pueda replicarse. Es importante destacar que la norma oficial mexicana y estatales no obligan hacia el reuso completo de las descargas, más bien es el control de la calidad de la descarga, muchas veces con incumplimiento. Y cuando se aprovecha la red municipal, el monitoreo es prácticamente imposible. Siguiente, por favor. La capacidad de la planta de tratamiento de esta industria corresponde a una captación y tratamiento de 1 millón de litros, con 450,000 litros para cada ciclo del proceso. Esta vinculación, no únicamente desde la parte técnica, sino para poderlo convertir en un modelo de réplica, generó interés claramente del gobierno estatal. Podemos ver la imagen a nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, y a un lado al señor director de la Comisión Nacional del Agua, el ingeniero Germán Martínez Santoyo. Esta circunstancia, como lo he comentado en repetidas ocasiones, nos permite generar ese modelo que podemos replicar. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista técnico, las aguas residuales son tratadas en la planta y ya el líquido saneado es regresado a la cisterna principal para su uso y nuevamente es dirigida para su reproceso. Siguiente. De manera más específica, el sistema de proceso tiene un pretratamiento, que es la filtración de agua para la retención de materia flotante, un tratamiento primario y un tratamiento físico-químico, que consiste en un proceso de floculación, coagulación, regulación de pH y oxigenación. Siguiente, por favor. Posteriormente se da un tratamiento de filtración, después un tratamiento de eliminación de microorganismos, particularmente la eliminación de microorganismos por medio de rayos ultravioleta, y como punto número 6, el almacenamiento, la cisterna de almacenamiento para cada uno de los reprocesos que permiten integrarlo nuevamente al proceso productivo. Siguiente. Este resultado permite el reuso indefinido gracias a la calidad de norma y de calidad de agua que se está logrando y ha obtenido pues, el reconocimiento de la Comisión Estatal del Agua del Estado y de la Comisión Nacional del Agua. Consideramos que el resultado principal, adicionalmente al esfuerzo que la industria ha generado, pues es precisamente el poder generar un modelo de aplicación estatal, eventualmente de aplicación nacional, que nos permita identificar las ventajas. En un primer momento, y es una tarea que fue muy complicada para una industria que se estableció en la década de los 50 y que claramente es una constante en muchas de las industrias que tienen presencia en nuestro estado, el poder llegar al cumplimiento de norma fue una misión casi imposible. Incluso estoy cierto de que la inversión necesaria para cumplir la norma fue
excepcionalmente alta. Sin embargo, el reuso y generar un proceso cero descarga, al no estar en la norma, no se convierte en un objetivo a perseguir por ninguna de las industrias. Sin embargo, el poder generar ese compromiso compartido, que fue incluso firmado por el gobierno del Estado en la Conferencia sobre el Agua en Naciones Unidas, pues obliga a generar resultados muy evidentes que permitan hacer esta coordinación entre el gobierno, la industria y también la comunidad. Como bien lo escuché en ponencias previas, el poder David, informar e necesitamos pasar a involucrar la a todos. siguiente presentación. Discúlpenos. Perfecto. ¿Desea despedirse de la audiencia? Precisamente agradecer el espacio y mandar un saludo en coordinación desde Tlaxcala, México. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a pasar, gracias, a la cuarta presentación. Está a cargo de Laura Bulbena. Ella es especialista de soluciones basadas en la naturaleza del World Resources Institute y nos va a presentar hoy el caso de Bogotá. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana María, y buenas tardes a todos. Yo soy Laura Bulbena y hoy les voy a hablar sobre la oportunidad que existe para la ciudad de Bogotá y para la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de innovar con soluciones basadas en la naturaleza. Como ya hemos visto hoy, como estamos al tanto, las empresas de agua y saneamiento en la región se están enfrentando a varios retos: poblaciones en aumento, el cambio climático y degradación de ecosistemas. Y esto no es diferente para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En esta fotografía es del nacimiento de la cuenca del río Bogotá en el páramo de Guacheneque, que está ubicado a más o menos 100 kilómetros de la ciudad de Bogotá, a más o menos 3.300 metros sobre el nivel del mar. El páramo es un ecosistema muy especial y del cual Bogotá se beneficia como ciudad. Los páramos, cierto, tienen unas especies endémicas de fauna y flora que permiten, por ejemplo, que crezcan plantas como los famosos frailejones y sirven como hogar para animales como el oso andino. El páramo es lo que me trae a mí el día de hoy aquí, pues lo que vamos a ver es cómo este ecosistema puede ayudar a la empresa de agua de acueducto de Bogotá, a abastecer de agua y garantizar ese suministro en el largo plazo. Los páramos como ecosistemas son muy interesantes porque sirven como esponjas, pueden absorber y liberar agua lentamente. Y esto es precisamente lo que podría permitir, podría asegurar, podría garantizar precisamente que se pueda dar el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá, una ciudad de más de 8 millones de personas, en el largo plazo. El agua de Bogotá viene de 3 fuentes. Hoy, como ya mencioné, voy a hablar de una en particular, que es la cuenca alta del río Bogotá. La pueden ver, cierto, en este mapa, en la parte superior, la que está un poco como resaltada en azul claro. Esta fuente de agua es, de hecho, la segunda más grande de la ciudad de Bogotá. Y desafortunadamente, debido a procesos asociados con el crecimiento industrial, con la degradación de los ecosistemas y con el alto uso de insumos para producción agrícola, es una cuenca donde el agua tiene una alta presencia de sedimentos y nutrientes. ¿Qué sucede con esto? Esto se traduce en unos altos costos de tratamiento de agua para la planta de tratamiento de agua de Tibitoc, que es la que trata el agua que proviene de esta cuenca y que es operada por la empresa Acueducto y Alcantarillado de la ciudad. Y son precisamente estas razones las cuales no han permitido que la empresa Acueducto y Alcantarillado considere esta fuente de agua, que como les digo es la segunda más importante, como una opción para expandir sus operaciones y poder precisamente continuar en esta lucha del abastecimiento de agua. Sin embargo, las inversiones en infraestructura natural podrían ayudar precisamente a mejorar la calidad del agua en términos de reducción de sedimentos y nutrientes. Infraestructura natural, cierto, estamos hablando de protección, restauración de ecosistemas, uso más sostenible de la tierra
Y precisamente esto que les estoy mencionando lo hallamos ya desde el World Resources Institute en un reporte que de hecho publicamos exactamente hace una semana, un reporte que hicimos con Conservación Internacional Colombia en colaboración con el Acueducto de Bogotá, y este estudio lo que nos mostró fue el caso de negocio que hay para invertir en un portafolio muy focalizado de infraestructura natural en la cuenca alta del río Bogotá. En el estudio lo que hallamos básicamente, o lo que nos enfocamos, fue en 3 tipos de intervenciones que se podrían hacer en esta cuenca, ¿cierto?, basada en experiencia de conservación internacional. Las 3 intervenciones que nosotros analizamos son sistemas silvopastoriles sostenibles, núcleos de restauración y protección de nacimientos. Como les digo, esto se basa en la experiencia de conservación internacional de más de 15 años, donde ellos ya han trabajado en el territorio, tienen una estrategia de infraestructura natural de soluciones basadas en la naturaleza, que de hecho está enfocada en adaptación al cambio climático y seguridad hídrica, pero además tiene un componente muy importante en temas del componente social, todo el trabajo con comunidades locales, porque para los que están un poco más familiarizados con infraestructura natural, sabemos que cuando están bien diseñadas, bien planeadas y bien ejecutadas, pueden traer beneficios no solo para empresas de agua y saneamiento, sino para las comunidades que habitan en el territorio. De hecho, aquí quiero rescatar que la empresa de Acueducto ya tiene experiencias exitosas con este tipo de intervenciones, particularmente en 400 hectáreas de tierra que fueron adquiridas con la empresa con el propósito de preservar los ecosistemas que podría tener un impacto en el abastecimiento de agua. Volviendo al estudio que hicimos, lo que voy a hacer es presentarles de forma muy rápida los resultados principales. Este estudio, o la respuesta que buscábamos con este estudio, por parte de WRI, de Conservación Internacional y del Acueducto, era: ¿pueden inversiones en infraestructura natural reducir los costos de tratamiento en la planta de tratamiento de agua de Tibitoc? Forma resumida, sí pueden. Lo que nosotros hicimos fue identificar un portafolio, como les digo, muy focalizado, 2.400 hectáreas en la cuenca alta del río Bogotá. Esto equivale al 2% total de la cuenca, donde hicimos el análisis para las 3 actividades de infraestructura natural que les mencioné en la diapositiva anterior. Este portafolio tendría una inversión total de $5.3 millones y podría generarles ahorros a la empresa de agua de hasta $44.6 millones en 30 años. ¿Esto por qué? Porque se podrían ver reducciones en los niveles de sedimento y nutrientes que se traducirían en unos costos evitados. Este análisis lo hicimos con base en una metodología desarrollada por WRI, es una metodología que ha sido revisada por pares y que de hecho hemos podido aplicar en otros países de la región con otras empresas de agua, por ejemplo, en Brasil. Cuando hablamos de esta inversión de $5.3 millones, ¿qué estamos incluyendo allá? Se están contemplando los costos iniciales de las actividades, los costos de operación y mantenimiento por 3 años, los costos de transacción y también se están considerando costos de mantenimiento, costos de transacción y los costos iniciales de las actividades. ¿Qué estamos considerando en costos evitados? ¿Dónde se están viendo estos ahorros? Son en 3 ejes principales: todo lo que tiene que ver con costos asociados a energía, electricidad, que se tenía que dar por el bombeo del agua, ¿cierto? Se tiene que ver con los costos asociados a los productos químicos y también en temas de depreciación, ¿cierto? Porque entonces ya no se daría tanto deterioro de los equipos con estos impactos. Básicamente este portafolio que identificamos tendría un retorno a la inversión de 13% en un periodo de 30 años. ¿Qué sigue? Tenemos unos resultados maravillosos, hemos podido socializarlos, por supuesto, con la empresa, con otros socios de la cuenca, con otros actores que tienen experiencia implementando este tipo de actividades, y tenemos 3 pasos claves para seguir. Por una parte, arreglos institucionales, financiamiento, pilotaje y escalamiento. Arreglos institucionales, todo lo que tiene que ver con las comunidades, ¿cierto? Hacer ese acercamiento, ver el interés, ver cómo podemos trabajar, cómo se podría trabajar con ellos para hacer estas medidas. Financiamiento, cómo podemos financiar las actividades de infraestructura natural
en 2.460 hectáreas, ¿cierto? En algunos países de la región ya hay empresas que utilizan las tarifas que les permiten hacer este tipo de inversiones, pero podríamos estar mirando también otras opciones que están más relacionadas, por ejemplo, con financiamiento de la banca multilateral, con mecanismos más innovadores de financiamiento. Podríamos estar hablando de un financiamiento mixto o de bonos verdes. Por último, pilotaje y escalamiento. Nosotros desde WRI, ¿cierto?, vemos que esto sirve para sentar bases, para hacer intervenciones ya más a nivel de la cuenca completa. Si bien nosotros identificamos las hectáreas que tendrían mayor impacto en términos de reducciones de sedimentos, pero también en términos financieros, hay una necesidad en el área de que las intervenciones se hagan a nivel de la cuenca. Pero toca empezar por algún lugar y el lugar sería pues se podría hablar de un proyecto piloto. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo el código QR donde pueden descargar el reporte. El reporte está disponible en inglés y en español. Y tenemos además un blog, por el momento solo en español, que acompañó el lanzamiento del reporte y que pueden encontrar en la página de WRI. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, y ahora vamos a terminar esta segunda sección de paneles, y entonces tengo el agrado de darle la bienvenida a Jenny Villada de la Unidad de Mantenimiento de Redes de Aguas Residuales, y este es el caso, entonces, otro caso en Colombia de las empresas públicas de Medellín, así que muchas gracias desde ya por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, muy emocionada de poder estar aquí y poder mostrarles a ustedes los proyectos que hemos venido implementando en empresas públicas de Medellín, proyectos innovadores para acceso de agua potable y saneamiento básico, y agradecer también, tener la oportunidad de agradecerle al BID por la invitación. Vamos a empezar con un video que nos va a ilustrar mucho mejor todos estos proyectos que ha venido implementando la empresa. For 68 years, EPM has taken on the challenge of bringing drinking water and basic sanitation to places with limited spaces and topographic restrictions that prevent the construction of conventional water supply and sewage networks. In this way, EPM contributes to a healthy environment and to the water security of the communities. In addition, thanks to initiatives that strengthen circular economy, EPM constantly increases the service universalization rate, which makes it a key player in the territory where it operates. The expansion and modernization of the water supply and sanitation infrastructure have been planned based on the current and future realities and needs of the territories where EPM provides its services. This responds to the accelerated population growth and the impacts of climate change on water resources. The solutions for these areas include designing and building non-conventional networks. These networks have favored the transportation and distribution of drinking water, the collection of wastewaters, and their transportation to the public sewage system, which is operated and maintained by EPM. As a result, this alternative becomes a solution for the lack of space. Thus, the construction of non-conventional water and sewage networks emerges as an alternative solution for the provision of public utilities in areas of difficult access. It improves the quality of life of the inhabitants of the sector as it provides access to public water and sewage services, mitigates geological risks, and strengthens public health. Thanks to the implementation of these innovative systems, EPM contributes to the harmony of life for a better world, since access to drinking water leads to improved quality of life. Furthermore, EPM helps depollute streams tributaries to the Medellín River. All this highly benefits the communities by improving their health conditions, by reducing the proliferation of vectors associated with improper wastewater management, and by ensuring greater coverage for the collection, transportation, and treatment of wastewaters. EPM. Nos está mostrando una realidad, y es el crecimiento acelerado de las ciudades, y particularmente Medellín tiene un crecimiento muy acelerado en la zona urbana, y es con el tema de los asentamientos informales. Estos sectores tienen
de por sí, restricciones topográficas, espacios muy limitados, falta de planificación en la construcción de las viviendas. Y esto ha ocasionado que finalmente nosotros como operadores anteriormente no pudiésemos ingresar a estos sectores por la falta, digamos, de nuevas tecnologías, por decirlo así, dado que para estos sectores era imposible poder ingresar con los sistemas convencionales que nosotros conocemos hoy en día, de redes de acueducto y alcantarillado, los tradicionales, los que siempre van enterrados por andenes, por vías, etcétera, y lo que ha venido haciendo la empresa es asumir ese reto de poder ingresar a estos sectores con soluciones innovadoras, soluciones de redes de acueducto y alcantarillado de manera no convencional, sistemas que finalmente nos permiten brindar un acceso de agua potable y saneamiento básico. Esta imagen que yo les voy a mostrar a continuación muestra finalmente esta realidad y cómo nosotros desde EPM hemos venido implementando en este caso un programa que se llama Conexiones por la Vida, liderado por el ingeniero Santiago Wilchis, que hoy nos acompaña también en este recinto. Este programa consiste en la implementación, el diseño y la construcción de redes de acueducto y alcantarillado, y dentro de este programa, pues, identificando también la problemática de poder construir las redes, se está implementando lo que es las redes aéreas, estas redes que finalmente, debido a, digamos, a lo que se está construyendo, que son postes livianos, estructuras livianas, con acueducto, con tuberías de menores diámetros, pues permiten el acceso, qué pena no les había mostrado, el acceso al acueducto, al sistema de agua potable, cumpliendo con todos los parámetros de calidad y de continuidad. Estas redes pues finalmente nos permiten impulsar los territorios donde nosotros hemos venido ingresando y finalmente también poder, digamos, con las comunidades trabajar sobre todo el tema del cuidado del agua, del recurso, para finalmente garantizar que el recurso sea viable en el tiempo, ¿cierto? Otro de los proyectos que nosotros tenemos implementados en EPM es el proyecto Cierre de Brecha, un proyecto que consiste en sistemas de redes de alcantarillado no convencional, de alcantarillado. Este proyecto consiste en poder recoger las aguas residuales de las viviendas que se encuentran asentadas en los retiros de quebrada o las fuentes hídricas. Generalmente hay viviendas que se asientan en estos sectores y no tienen otra alternativa, otra opción, sino descargar sus aguas residuales directamente hacia las fuentes hídricas. Lo que hace como tal el proyecto es pasar por la parte trasera e ir recogiendo cada una de estas descargas con diferentes sistemas de infraestructura. Las infraestructuras consisten en vigas, en columnas, podemos adosar, digamos, estas redes a las canalizaciones que tenemos existentes, y si no tenemos las canalizaciones, pues digamos que implementamos otro tipo de infraestructura que me permita garantizar también el estado y la estabilidad de nuestras redes. Todos estos proyectos nos permiten tener un acceso a acueducto y alcantarillado, nos permiten también nosotros como operadores ingresar a los territorios y poder aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores. Son proyectos que finalmente, aparte de los retos técnicos que tienen, también son proyectos que nos retan hacia gestiones ambientales y sociales que nos permiten impulsar, como menciono, los territorios y poder brindar, digamos, una mejor calidad de vida para estos sectores. No sé si se me acabó el tiempo. Bueno, me queda un minuto. Queríamos presentarles este proyecto, mencionar que desde EPM todos los días venimos trabajando para fortalecer temas de innovación, trabajamos para crecer diariamente en la universalización de los servicios públicos y de esta manera pues contribuir, digamos, al mejoramiento de la calidad de vida. Muchas gracias. Fue rápido. Muchísimas gracias.
Una campeona al terminar en un minuto. Lastimosamente se nos acabó el tiempo para la sesión en general, porque si no nos corren de la sala al final, pero queríamos decirle que sabemos que hay gente que tenía preguntas, entonces por favor si me ven a mí, a Marcelo, no sé si te puedes parar, o allá al fondo, a Rafael, Sandra, etcétera, para que les puedan guiar si no saben quiénes son los panelistas por las preguntas que tengan. Quisiéramos de nuevo darles las gracias por haber estado aquí, tanto los que están acá como los que están conectados. Les invitamos a seguir el programa del Foco en las Américas. Justo ahora vamos a un siguiente panel en la C3, así que esperamos verlo, pero todavía tenemos varias sesiones de aquí al final de la semana. El próximo año esperamos verlos acá siempre y agradecemos todos los equipos que han trabajado, tanto los que están aquí como allá, que se han quedado en remoto, y de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado.